Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Esto es lo que hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica para el día de hoy. Dice lo siguiente el texto. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú, y por el príncipe de los demonios expulsa los demonios. Él, llamándoles junto a sí, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Es que decían, está poseído por un espíritu inmundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vamos a analizar, a escudriñar, a profundizar la palabra de Dios. ¿Y cuál es el contexto de esta palabra? Es que todos los milagros que hacía Jesús le atribuían los escribas a que esto lo hacía por el poder del mismo demonio, por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Esto en sí es el contexto de esto que hemos leído aquí, de esta palabra de Dios. Pero dice al final, yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Y es que decían, versículo último, está poseído por un espíritu inmundo. Entonces, aquí el pecado que nos muestra como pecado contra el Espíritu Santo es el atribuir lo que es de Dios al mismo demonio, cosa que en el caso aquí de nuestro Señor Jesucristo, esto no era posible, ya que el mismo Jesús les resiste, les debate a los escribas, diciéndoles, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Luego dice la parábola de nadie entra a la casa de un hombre fuerte sin antes atarlo. Y una vez que ha atado a este hombre fuerte, entonces sí podrá saquear toda su casa. Bueno, en sí es el pecado contra el Espíritu Santo. Y como me he topado con varias personas que preguntan, bueno, ¿y qué es en sí? ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Para darte una idea de esto, y que también me lo dice a mí, porque es tanto para ti como para mí, lo que hoy la palabra de Dios me dice. Pienso que también es para ti y para mí, porque también me pone a mí al tanto y me advierte. Y para eso quiero compartirte cuáles son precisamente los pecados contra el Espíritu Santo que la misma Santa Madre Iglesia nos hace notar. En primero, vamos, no es en este orden, pero en primero, la desesperanza de la salvación. Ocurre cuando la persona ha pecado tanto que entra en desesperación, encontrando que no hay más salvación para ella. Queda convencida de que no hay solución y que su destino es el infierno. Nótese aquí que en este caso la persona no se confiesa porque cree que no vale la pena y que está definitivamente condenada. Esta es la desesperanza de la salvación. Luego, número 2, presunción de la salvación sin merecimiento. ¿Qué tiene que ver con esto? Ocurre cuando la persona se halla tan virtuosa que piensa que ya está en el cielo
y por eso, por más que haya hecho algún pecado, Dios la perdonará. Implica un sentimiento de orgullo, hallando que está salvada por lo que ya hizo en la vida. Nótese que en este caso la persona no se confiesa porque lo haya innecesario. Cree que ya está salvada. Esta es la situación de un hermano separado que se va y que dice que él se confiesa directamente con Dios. Entonces la iglesia nos pone al tanto también de esto. Esto es presunción de la salvación sin merecimientos. Luego el 3, negar la verdad conocida como tal, una verdad de fe, una verdad inclusive divina, está en la palabra de Dios. Ocurre cuando la persona se juzga dueña de la verdad y por eso no cree la verdad de fe por puro orgullo. Nótese que en este caso la persona no se confiesa porque haya que está correcta y que no hay nada que confesar, ni considera el pecado de duda de las verdades de la fe o asimismo negar las verdades de la fe. La persona encuentra que está correcta y que esta certeza es absoluta. Considera que sabe más que la misma iglesia y con eso niega que el Espíritu Santo auxilia al sagrado magisterio de la iglesia. Cuando la palabra de Dios dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. O sea, cuando Jesús envía a sus discípulos, a sus apóstoles, a los que él eligió, a los que él envió, les dijo precisamente esto, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y cuando yo rechazo, también dice la palabra de Dios, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. O sea, no solamente a ustedes, sino a la misma iglesia y por lo tanto a mí, que soy cabeza de la iglesia. El 4 es la envidia de la gracia fraterna. Ocurre cuando las personas tienen envidia de la gracia que Dios da a otro. El envidioso se enoja por su prójimo porque su prójimo alcanzó algo bueno y por eso se rebela contra Dios. Es el caso de Caín y Abel. Caín mató a Abel por envidia. Nótese que en este caso la persona no se confiesa porque se rebela contra Dios y no tiene arrepentimiento en su corazón. El número 5 es la obstinación en el pecado. Es quien peca no por debilidad, sino por malicia, porque ya le gusta pecar. Peca no simplemente porque tuvo una tentación, sino porque ama pecar. Ahora, si ama pecar, no se confiesa, porque quiere continuar en el pecado. Por eso hemos dicho antes, una cosa es ser pecador y otra cosa es vivir en pecado. Y esta es la situación, la obstinación en el pecado. Y por último, número 6, la impenitencia final. No es difícil de entender este pecado, pues una persona que viene pecando en toda la vida entera, al final de su existencia continúa siendo impenitente y no arrepintiéndose de todo lo que hizo de malo. Es el supremo y final rechazo a Dios, aunque estando al final de la vida y sabiendo que va a morir, la persona no quiere cambiar de vida. Esta no se confiesa porque rechaza a Dios hasta en esta hora extrema. Y no es que Dios le condene, sino que la misma persona se condena por propia voluntad. Entonces, estos son los 6 pecados contra el Espíritu Santo. Y no solamente lo que la palabra de Dios hoy nos mostraba aquí, atribuir al demonio lo que viene de Dios, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que le decían que él expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de las tinieblas. Si esto que hemos compartido aquí te ha gustado, te invito a que lo compartas, a que le des like, y nos vemos primeramente Dios mañana con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.